drama para estar con ellas, pero yo sabía que iban a tener un buen tiempo y sí vi cuando estaban preparando su drama, yo eso sí lo escuché, aunque me sacó la hermana Alba, me dijo, fuera, me mandó para allá atrás estuve escuchando, pero yo sé que ustedes, hermanas damas, tuvieron un tiempo muy lindo ayer, tuvieron comunión y eso es precioso. La realidad es que cuando uno aprende a disfrutar la comunión, uno se da cuenta que eso es delicioso. No dudemos que cuando el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es que realmente es delicioso. Estar ustedes ahí contentas, platicando, comiendo. Bueno, eso es mejor que una religión, ¿verdad? Algunos cristianos no creen en arreglarse y yo miraba a las hermanas bien arregladas ayer. No es que estaban descompuestas, ¿verdad? Sino que estaban bien chulas, dice la hermana. La realidad es que Cristo no es religión. Cristo es vida. Amén. A mí siempre me llama la atención el Señor Jesucristo, porque cuando Él vino a la tierra, Él rompió todos los moldes religiosos. Si ustedes se dan cuenta, en la manera que Él se comportó fue una manera preciosa, porque Él no se identificó con ninguna religión. Él no vino a decir yo soy fariseo, que era lo máximo. Inclusive le decían rabí, ¿verdad? Le decían maestro porque lo era. Pero uno se da cuenta que Él no se dedicó a cosas religiosas, sino que se dedicó a vivir una vida que rompió todos los moldes. Cuando platicaban con Él se quedaban asustados, porque las respuestas que Él daba eran parábolas muchas veces y los dejaba con la boca abierta, porque ellos esperaban de Él un hombre religioso, pero no, Él siempre se identificó. Estoy hablando de esto por la fiesta de las damas y porque la lección de hoy se trata de fiesta. Ustedes se van a dar cuenta, nos han hecho religiosos. La tristeza más grande que todos debemos de tener es que a todos nos han hecho religiosos. O sea que nos han hecho muy rigurosos y muy reverentes, entre comillas, porque hay que ser reverente con Dios, pero la reverencia que a nosotros nos inculcaban era una reverencia falsa. Nos hacían sentir como misteriosos y nos hacían sentir que, por eso se llama Babilonia misterio religioso, como que le metieran freno a la gente y empiezan a hacerle, y la gente, eso le fascina. Entrar a un templo donde no se oiga ni el ruido de una mosca, eso para ellos, eso es reverencia. Pero para Dios no tiene ningún valor. Vamos a orar porque esto está emocionante y vamos a entrar a la lección. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, yo me pongo en tus manos porque a mí me toca hablar. Y no es fácil. Estar frente a tu pueblo y hablar no es fácil, porque no queremos hablar por hablar, sino que queremos dar la porción que tu pueblo está esperando. Hay hambre y sed de justicia en tu pueblo. Y tu palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Sácianos, suminístranos, llénanos, aliméntanos. Danos una palabra que venga de tu corazón, Señor. Oh, nos ponemos en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Y gracias. Amén. Amén. Estamos en Éxodo.
Y el título del mensaje de hoy es La visión de Dios bajo un cielo claro y transparente. La visión de Dios bajo un cielo claro y transparente. Ahora, quiero que por favor noten esas palabras, no las dejen caer a tierra. Estamos en Éxodo 24 y vamos a poner unos versículos para leerlos como introducción. Vamos a poner Éxodo 24 del 1 al 2 y del 9 al 18. Éxodo 24, 1 y 2 y del 9 al 18. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Ahora vámonos hasta el 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Vamos a ir estudiando despacio y entendiendo lo que Dios nos quiere dar, porque en el Nuevo Testamento miren lo que dice. Vamos a regresar al 10, pero vamos a ir para allá para que vean lo que dice Juan 1, 17 y 18. Juan 1, 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué los traje aquí? Por lo que dice, regresemos al 24:10. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿por qué dice que vieron al Dios de Israel? Entonces vamos a sacar el balance de la Escritura para que sepamos bien cómo funciona la palabra de Dios. Porque de lo contrario, seguimos con enigmas, seguimos con incógnitas, y Dios quiere que tengamos una mente clara. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Seguimos hasta el 18. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Fíjese, subieron, estuvieron ahí con Dios, lo vieron, y Dios no extendió su mano sobre los príncipes, o sea que no los mató. Pero que le llame la atención a usted esto, por lo que les dije de las damas, y porque nosotros debemos de entender que estar en la presencia de Dios es estar viendo a Dios, comiendo y bebiendo. Dios no es religión. ¿Quién se puede imaginar que al subir los hombres de Él a la presencia de Él, Él no los mate? Porque eso es lo que nos está diciendo. No los mato, me están viendo y vamos a comer y beber. Sigamos leyendo hasta el 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte, pero espérese, ahí en el 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. 14. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Quiere decir que Josué no se apartaba de Moisés. Porque aunque no nos dice claramente el pasaje en dónde estaba Josué, lo que sí estamos seguros es que Josué estaba con Moisés y que se levantaba temprano, ahí está. Y he aquí Aarón y Hur
se quedan con ustedes y el que tenga asuntos, acuda a ellos. 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Oh, gloria a Dios. Ahora, como estamos estudiando Éxodo y no sé cuántos de ustedes han notado que el hermano Carrillo siempre está impartiendo enseñanza, repitiendo los conceptos, porque la carga mía es de que a usted se le quede, que usted se familiarice. Y por eso ya voy a cumplir entre Génesis y Éxodo, aproximadamente, creo que 2 años y medio. Hermanas de los CDs, ¿como cuántos años tengo ahorita entre Génesis y Éxodo? 2 años y medio, ¿verdad? ¿O 2 años? Me tardé como 1 año para Génesis o año y pico, y ya llevo año y pico con Éxodo. Pero mi punto es de que al estar escuchando ustedes la palabra de Dios, ustedes se están familiarizando con ella. Por eso el viernes yo les pude predicar acerca de la venida de Cristo y muchos de ustedes apreciaron el mensaje, porque inclusive Ramón me felicitó y me dijo: Gilberto, el mensaje estuvo conciso y buenísimo, me puso. Y para que Ramón, que tiene 30 años, 32 años de estar al lado mío, me diga que estuvo buenísimo el mensaje, quiere decir que él me sigue apreciando. Y yo me preocupo de él para que él siempre me aprecie. Por eso estudio la Biblia y cada día, como un pichoncito, le traigo la comidita a la boquita para que él se alimente. Y así lo hago con todos ustedes. Entonces yo quiero que ustedes no se les olvide que Éxodo tiene 2 secciones. Y es la primera del capítulo 1 hasta el capítulo 24. Primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 24 y la segunda sección del capítulo 25 al 40. Eso es simplificando Éxodo. Pero vamos a hacer un repaso hoy porque resulta que el libro de Éxodo es el libro que nos muestra nuestra salvación corporativa. O sea, cómo nos salva Dios a todo el bonche, dicen en inglés. A todo el bonche. ¿Cómo nos salva Dios como grupo? A eso es lo que se llama salvación corporativa. Porque nosotros, por el otro lado, tenemos salvación individual. O sea que, como dicen en inglés, in one hand we have a individual salvation, and in the other hand we have a corporate salvation. En una mano tenemos salvación individual y en la otra tenemos salvación corporativa. Y la salvación corporativa la tenemos que entender a través de Éxodo, y el Espíritu Santo pone nuestra salvación corporativa como un viaje. O sea que nos da todos los detalles de cómo nosotros somos salvos como iglesia y cuál es la meta de ser salvos como iglesia. Ahora quiero decirles que esta segunda sección de los capítulos 25 al 40 son 16 capítulos y primariamente es un registro de visiones respecto a cómo se edifica el tabernáculo. Si no ponemos atención a eso, nosotros no vamos a saber cómo se edifica la iglesia. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la salvación corporativa para nosotros es edificar el tabernáculo
para que ese tabernáculo, la presencia de Dios lo llene. O sea que, dicho en otras palabras, nosotros somos salvos como iglesia para ser la morada de Dios en la tierra. Y eso debe de despertar en nosotros un interés profundo y debe de impresionarnos. Porque esta composición que Dios tiene en su palabra, o sea que Él la escribió de esa manera para que nosotros entendamos. Y esos capítulos del 25 al 40 tienen muy poquita historia. Ellos lo que tienen es los detalles concernientes al diseño y los materiales que Dios usa para construir el tabernáculo como el lugar de su morada sobre la tierra. Por tanto, es muy importante para nosotros, porque si nosotros no ponemos atención a esos detalles, entonces nosotros no vamos a saber cómo quiere Dios que se construya su iglesia. Y ese es el problema de la mayoría de cristianos, que no saben cómo se construye la iglesia. Y por eso participan de cultos, participan de mensajes, participan de actividades, pero no saben cómo se edifica la iglesia. Es muy escaso el creyente que es impresionado profundamente con el hecho de entender que la salvación del pueblo de Dios es para que venga a ser la morada de Dios en la tierra. Bien escasos. Casi no hay cristianos que conocen el propósito de Dios. Son cristianos, yo no estoy diciendo que no son cristianos, ni no me vaya a malentender. Ustedes están muy calladitos y muy serios en esta mañana. Y eso me preocupa más. Sonrían que Cristo los ama, hermanos. Fíjese que muchos cristianos han leído Éxodo, pero ellos no han sido impresionados profundamente de que el hecho de que su salvación, escuche bien, el hecho de que no han sido impresionados de que su salvación es para que el pueblo de Dios sea la morada de Dios en la tierra. O sea que muy pocos cristianos saben que la meta aquí en la tierra, la meta de su salvación es que Dios los haga su morada aquí en la tierra. Y por eso es que nosotros debemos enfatizarlo hasta que nos impresione. Debemos enfatizarlo. Dios a ti y a mí nos ha salvado corporativamente para que aquí en la tierra haya un lugar de su morada. Por eso no solo cuando cantes el canto te acuerdes, porque dice, ¿no sabéis que somos templo? Entonces, hermano amado, para que nosotros seamos impresionados de que el propósito de Dios de nuestra salvación corporativa es tener una morada aquí en la tierra, necesitamos muchos mensajes. Necesitamos considerar en detalle el capítulo 25 al 40. Dice, gloria a Dios, hermano. Y por eso tenemos que saber cómo usa Dios la palabra tabernáculo en la Biblia. Porque Dios usa esa palabra tabernáculo en la Biblia. Y la primera vez que Dios menciona el tabernáculo en la Biblia, lo hace en el monte Sinaí. O sea que estos capítulos del 25 al 40, solo de eso nos hablan, del tabernáculo de Dios, del tabernáculo de Dios, del tabernáculo de Dios. O sea que Dios, al revelarle a Moisés cómo tenía que hacer esa tiendecita, porque era una tiendecita como de campaña, la que Dios mandó a Moisés a hacer. Pero nos debe de impresionar por qué Dios lo mandó a Moisés a hacer esa casita. O sea que no lo pasemos así tan livianamente ni desapercibido, sino que pensemos por un momento por qué el Dios del universo, el Dios tan grande, el Dios todopoderoso, se junta con Moisés y le dice, quiero que hagas una tiendecita. Quiero que hagas, hablemos así un poquito más mexicanos, vas a hacer un ranchito, porque resulta que yo necesito un ranchito, necesito una tiendecita, necesito
venir a morar a un lugar. Pero tú tienes que hacer esto y esto y esto, porque lo que voy a hacer es que yo voy a venir a vivir allí. Fíjese que Dios, por medio de esos detalles, está revelando que Él quería venirse a vivir aquí a la tierra. Ahora, a Dios nadie le vio jamás, nos dicen ahí, en el Nuevo Testamento. Y en el Viejo nos dicen que lo vieron. En el Nuevo nos dicen que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, si ellos vieron a Dios en el Antiguo Testamento, lo tuvieron que haber visto en Cristo. Ahora, noten algo, porque vamos a ir a Juan 1:14, porque la primera vez que se habla del tabernáculo fue en el monte Sinaí, cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de que construyera esa tiendecita. Y el Señor le llamó tabernáculo. Ahora en la versión que nosotros estudiamos, que es la Reina Valera, que es la más famosa entre todos los cristianos, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y si ustedes investigan esa palabra, habitó. Sí. En griego es tabernaculizó. O sea que después de revelarnos Dios en el Antiguo Testamento el tabernáculo que le dijo a Moisés que levantara, en el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo era un tabernáculo. De hecho, el Señor Jesucristo reconoció eso, porque en el capítulo 3 de Juan, Él dice, destruid este tabernáculo y en 3 días lo edificaré. Entonces queremos entender a la luz de la Biblia cómo se usa el nombre tabernáculo. Lo vemos primero en Éxodo, capítulos del 25 al 40. Luego lo vemos en Cristo. O sea que Cristo, Dios lo llama tabernáculo. Dice, y aquel verbo, el hablar divino, se encarnó, y sabemos que fue en Cristo, y que Cristo como tabernáculo estuvo entre nosotros, y que en ese tabernáculo se vio la gloria de Dios como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque el tabernáculo, cuando ya lo levantó Moisés, la gloria de Dios vino a él. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Pero ahora vayamos al final de la Biblia, vamos a Apocalipsis 21:3, Apocalipsis 21:3, y vamos a ver cómo finaliza el tabernáculo, cómo empieza y cómo termina. Ahora miren, aquí dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, todos nosotros sabemos que en Apocalipsis 21 es la Nueva Jerusalén. Ahora, el tabernáculo empieza en el desierto. El tabernáculo se vuelve realidad en la persona de Cristo. Pero ya en el final de la Biblia, el tabernáculo es toda la gente de fe del Antiguo y del Nuevo Testamento ya glorificada. ¿Qué le parece? Entonces es claro que en la Biblia, y por eso les dije que debemos de ser impresionados de que el tabernáculo en la Biblia es una revelación de la morada de Dios en la tierra y en la eternidad. O sea que lo que es ahorita la morada de Dios en la tierra se vuelve algo eterno. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos lo muestra. Entonces, usted y yo, y le vuelvo a insistir, debemos de ser impresionados por el tabernáculo de Dios. ¿Por qué no dice conmigo, oh Señor Jesús, estoy impresionado de lo que es el tabernáculo? El tabernáculo es la morada tuya sobre la tierra. Y podríamos seguir recitando y confesando, porque confesando es que se nos hace carne. Si lo seguimos diciendo, wow.
Entonces usted ya no va a decir, el tabernáculo no era solo una casita que fue alzada en el desierto para que la gloria de Dios descendiera sobre ella, sino que el tabernáculo también fue Cristo mismo, y cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, Él mismo dijo que Él era el tabernáculo de Dios. Pero ahora viene Dios y nos muestra que ya agrandado el tabernáculo, se vuelve una ciudad que se llama Nueva Jerusalén. Nosotros somos el tabernáculo de Dios con los hombres, pero allí asústese pues. Allí asústese, no se me quede así tan quieto y tan, le digo, como tan pobrecito, como dándome lástima. Impresiónese que usted y yo somos la morada de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero ahí no está hablando de ahorita, ahí está hablando de después. O sea que nosotros vamos a ser el tabernáculo de Dios, ya glorificados, cuidando a los hombres que moran en la tierra. Wow, diga pues, wow. Sí, o sea que estoy tratando de impresionarlo a usted con la palabra de Dios. Alcance a ver pues el propósito que está revelado en la Biblia y que empieza con algo tan simple. Empieza como un ranchito, empieza con una tiendecita, pero oiga hermano, aquí se vuelve un templo glorificado. Aquí estamos hablando, hermano, de usted y de mí y de todos los que fuimos de fe durante todos los 7,000 años. Porque Dios trabaja en ciclos de 7,000 años. Y aquí está el resumen de los 7,000. Antes de venirme, pues a veces se me meten pensamientos en la cabeza. Y en el Facebook, antes de venirme, puse 2 más 1 es 3. 2 más 1 es 3. Wow. Sí, mire, 2 más 1 es 3. Y por eso le puse 2 más 1 es 3. A algunos los llena de colesterol. A mí me llena de gozo. Fíjese, 2 más 1 es 3. Y el estrés lo que hace es llenar a la gente de colesterol. A mí no, a mí me llena de gozo porque 2,000 años de gracia. O sea que el que lea el que hasta ahorita la agarraste. Entonces ya se los expliqué para cuando lo lean en el Facebook, digan, ahora sé lo que quiso decir el pastor. Porque a veces les mando cosas que algunos me dicen, ¿lo podría descifrar? Así me puso uno, Alejandro, ya de México, me puso, hermano Carrillo, por favor, lo podría descifrar. Porque algunas cosas tengo que descifrarlas porque debido a que algunos están dormidos, hay que despertarlos. Pero 2 más 1 es 3. Y el estrés produce colesterol o produce gozo. Entonces, gracias a Dios, porque nosotros podemos ver por la Biblia que todo el pueblo de Dios ya glorificado. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, Hebreos 11 nos pone desde Génesis la gente de fe. Desde Abel hasta el último gentil que tiene fe, es parte de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, allí se vuelve el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, pero ya glorificada. Ya no es un tabernáculo sencillo en el desierto, ya no es un cuerpo humano que se acaba la casa de Dios, sino que ahí es una casa eterna. Y luego hasta nos revela que esa casa va a estar con los hombres que van a vivir aquí en la tierra y ya no vamos a ser nosotros. Algunos no saben interpretar esos pasajes porque no entienden que Apocalipsis habla de la consumación. Así que entonces, en la Biblia, el tabernáculo se usa en 3 maneras. Se usa con la tiendita, se usa con Cristo y se usa con nosotros ya glorificados. Pero aún en el periodo de transición, o sea, en nuestro tránsito aquí en la tierra, nosotros somos la morada de Dios. Amén. O sea que es morada pasajera. Por eso Dios en su palabra revela su morada como un tabernáculo o como un templo. Como tabernáculo es pasajero, porque tenían que avanzar en el viaje y lo armaban y lo desarmaban. Eso tipifica nuestro cuerpo físico. Pero como tabernáculo fijo, al haber poseído la tierra, ya tipifica algo que está en un grado mayor y que está fijo, ya no hay que estarlo armando y desarmando.
Dios usa esos detalles y esas figuras para revelarnos verdades espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con este mensaje que voy a predicar hoy, que todavía no he empezado, vamos a considerar lo que leímos. Vamos a considerar lo que leímos. Leímos 24:1-2 y leímos 9 al 18. Porque resulta que cuando llegamos a esta parte de Éxodo, estamos en una transición. Quisiera que por favor se recuerden. Les dije que el capítulo 24 era un puente. ¿Cuántos se acuerdan? Les dije que al llegar al capítulo 24 es como un puente entre el capítulo 23 y el 25. O sea que ese puente, les dije, vamos a aprender a estarlo caminando antes de pasarlo. Sería bueno que estuviéramos en ese puente yendo y viniendo antes de pasarlo, como que estuviéramos pensando pasarnos al otro lado, pero la tenemos que figurar bien, porque si no figuramos bien cómo se pasa de un lado al otro, entonces allá en el otro lado vamos a tener problemas. El capítulo 24, en la construcción, los que trabajan en construcción saben lo que es un threshold. Algunos no saben qué es threshold. Yo a veces, como he trabajado en construcción, a veces me mandaban a comprar cosas que yo no sabía ni qué eran. Pero me iba y me ponía a preguntar, ¿verdad? Y decía, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y aprendí lo que era un threshold. Yo no sabía antes que era un threshold. A lo mejor de ustedes tampoco saben qué es un threshold. Y el hermano los ha puesto y no sabe qué son. Porque él dice, yo no sé. Es ese step que se pone en la puerta. O sea que para entrar a la puerta han visto que tiene abajo un threshold. Otros le llaman transición. Se dan cuenta que hay alfombra y hay piso, pero en la puerta, a la mitad de la puerta termina la alfombra y a la otra mitad el piso y le ponen el threshold, ¿verdad? Philip, you know what is a threshold. Él ya sabe que es un... Ok, chapter 24 of Exodus is a threshold. Es una transición como pasar de un cuarto, separa de un cuarto el otro. Entonces quiero que por favor pongan atención en eso, porque si ustedes ponen atención en eso, ustedes van a saber por qué fue que Dios puso ese threshold para identificar que nuestro cambio del capítulo 23 al 25 lo hizo Dios en otra forma. O sea que es como que pasáramos de la alfombra al tile, o que pasáramos del tile a la alfombra, o como que estamos en el pasillo y vamos a entrar a la sala. No, ahí no hay threshold. Del pasillo a los cuartos, como que vamos a entrar a un cuarto. Pongamos atención y ustedes van a ver que la Biblia es maravillosa, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a esta porción, nosotros estamos en una transición y si no captamos ese cambio, nos va a ser difícil la visión que continúa. Porque en Éxodo vamos de visión tras visión, visión tras visión. Para edificarle a Dios la iglesia como Él la quiere, es importante que vayamos de visión en visión. Si no, no le vamos a edificar a Dios lo que hay en su corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren que nosotros complazcamos el corazón de Dios? El propósito de nuestra vida es complacer a Dios. Entonces pongámosle atención a los detalles, porque se van a acordar de mis palabras. You will remember these words. Cuando estemos en la presencia de Dios, millones de hermanos no participaron en edificarle a Dios su morada. Muy poquitos cristianos entendieron cómo se edifica la iglesia. Y para vergüenza nuestra, hermano, porque han pasado cientos de años y los hermanos no edifican. Todos ellos con yardas llenas de materiales sin edificar. Usted puede pensar en su mente, cada iglesia es una yarda llena de materiales y no hay edificación. Está lleno de materiales sin edificar. Y yo le pido a Dios que Él me ayude a mí para que aunque sea 4 ladrillos que tenga, yo haga
aunque sea 10 ladrillos que yo tenga, que yo sepa que los puse juntos todos. Me explico. Por eso soy calmado, por eso les digo, esto no es de tanto de brincar ni de emocionarse, a pesar que creo en eso. Yo creo en que nos debemos de emocionar, yo creo en que nos debemos de alegrar, porque no somos de hierro ni de madera, pero las cosas de Dios son así calmaditas, bien. Ya vino mi hermano Manuel, Dios lo bendiga, tarde pero sin sueño. No, dice tarde y con sueño, hermano, dice, gloria a Dios. Es mi hermano en la carne, de uno de los más pequeños. Así que entonces, hermano, para poder, yo le dije que debemos de ser impresionados. Entonces, hermano, para poder llegar al puente, para poder llegar a la transición de Éxodo 24, es necesario que el pueblo de Dios experimente todos los pasos del capítulo 1 al 23. Yo no puedo llegar al 24 y pretender que sé que sigue si no sé que dejé atrás. Entonces solo quiero refrescarles su mente, sí, refrescarles su mente y recordarles cómo es que llegamos hasta el capítulo 24, cómo es que llegamos al puente. Cuando uno viene de Guatemala, especialmente si quiere venir hasta los Estados Unidos, uno tiene que atravesar todo México. Algunos de los que están aquí de Guatemala atravesaron todo México. Gilmar, a vos te tocó atravesar todo México. 2 veces, dice, porque lo agarraron. Aleluya. Mi hermano Manuel, a usted le tocó también atravesar todo México. A ver, ¿quién más le tocó atravesar todo México? Le estoy hablando de los chapines y los salvadoreños, ¿verdad? Porque los mexicanos, ellos no tuvieron que atravesar México, ellos pasaron México. Era su tierra. Pero a nosotros, si algún día queríamos venir para acá, teníamos que atravesar todo México. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, hermano, ¿escribiste todo lo que te pasó durante esa travesía? Y tiene muchos recuerdos, porque algunos mexicanos los trataron bien, otros los trataron mal, algunos les robaron su dinero, otros en vez de robarle les dieron, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero si uno escribiera todo, uno recordaría todo ese viaje. Pues quiero decirles que si ustedes no saben su viaje, porque Dios les quiere revelar a ustedes cómo se edifica la iglesia. Y para edificar la iglesia hay que recordar todo el viaje. Primero, tiene que recordarse que usted era esclavo en Egipto. Usted era esclavo. Fíjese que esto no muchos cristianos lo consideran, porque como no tienen el interés de edificarle a Dios su casa en la manera que Él quiere, entonces no les importa. Ah, sí, dice yo un día estuve en el mundo, pero ahora ya estoy en Cristo. No, momento. Dice, wait a minute. Acuérdate, eras esclavo y estabas bajo la opresión de Faraón, ¿sí o no? Pero, ¿qué hizo Dios? Dios preparó a Moisés para sacarte de ahí. O sea que Dios preparó a Cristo para que tú fueras liberado de allí. Amén. Pues para no hacérselas tan larga, lleguemos de una vez hasta el capítulo 12, donde tuvieron que celebrar la Pascua a prisa y de noche, y tuvieron que salir huyendo, ¿sí o no? Amén. Entonces en el capítulo 12, ahí encontramos la Pascua. Y si ponemos atención, hay mucho detalle, porque resulta que para salir de Egipto, había que comerse a Cristo, porque Cristo es el Cordero. Y ahí aprendimos que no se podía comer crudo, que no se podía comer cocido, sino solamente asado. Y ahí aprendimos que teníamos que comérnoslo deprisa, que con hierbas amargas, etcétera, etcétera, que son detalles de Cristo para nuestra vida. Amén. Pasamos del capítulo 12 y llegamos al 14, donde ya estábamos cruzando el Mar Rojo. Ya nos estábamos bautizando en agua, porque dice la Biblia que el cruzar el Mar Rojo es nuestro bautismo en agua. Amén. Luego pasamos
al capítulo 15, que después de ser bautizados en agua, encontramos el primer incidente, las aguas amargas. Las aguas amargas, en donde nos encontramos que no es fácil ser cristiano y que estaba más bonito vivir en Egipto porque había buena agua, que no era amarga y había mucho alimento, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 15 debemos de ser impresionados porque en el capítulo 15 encontramos las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras, lo cual significa Pentecostés, lo cual significa los dones del Espíritu Santo. O sea que el viaje normal de un cristiano, mire a dónde nos quiere llevar Dios, pero el viaje normal de un cristiano es pasar por todos los capítulos de Éxodo y llegas al momento de tus experiencias pentecostales, pues. Llegas al momento de los dones, las lenguas. Si te quedas allí, el viaje no es la meta. Entonces, por eso es de que algunos hermanos se ofenden, porque a veces yo soy un poco duro y le digo, tus experiencias pentecostales no son la meta de Dios. Si tú crees que estar lleno del Espíritu y hablar en lenguas y que esa es la meta de Dios, esa no es la meta de Dios para un cristiano. Pero el cristiano está enamorado de eso. Se queda en Elim, porque Elim es las 12 fuentes y las 70 palmeras. Tienes que tener visión porque el viaje no se acaba allí. Y muchos ahí se quedan, hermano. Allí se quedan en el desierto, bien pentecostales, hermano, de hueso colorado. Y yo no tengo nada contra los pentecostales, porque yo a la larga cuando me dicen, ¿y vos sos pentecostal? Sí, pues sí creo, pues sí, yo creo en todo lo del Espíritu Santo, pero no me quedo en ello. Por eso es que ustedes no ven que aquí en esta iglesia le hacemos énfasis a las lenguas, ni le hacemos énfasis a la sanidad divina, ni le hacemos énfasis a echar fuera demonios, porque eso, a la larga, dice el Señor, no te conocí. Es peligroso quedarse allí, porque es la única área de la iglesia que el Señor va a rechazar tremendamente. ¿Por qué? Porque ahí se quedaron muchos. Y por eso Pablo hasta dice, las lenguas cesarán, las profecías se acabarán, y hasta dice él, cuando era niño, hablaba como niño, porque eso pertenece a niños. O sea, una iglesia que se queda haciendo énfasis en eso, se queda niña, no se desarrolla. Mire, y por eso es que no quieren al hermano Gilberto, porque les deshago su circo. El hermano es testigo. Allá en Zacatecas, cuando prediqué, la hermana dijo, pastor, me deshizo mi circo y ahora no sé dónde conseguir más payasos. A la larga se vuelve uno payaso, hermano. Mire los shows que hacen, se quita el predicador, se quita el saco y les empieza a hacer a todos así, y los hermanos se prestan, hermano. Todos, la ola, todos hacen la ola, hermano. Ustedes se han dado cuenta. Y no es que me esté burlando, I'm mocking. Yo no estoy burlándome, sino que eso es peligroso, porque no es el fin del viaje. Pero sí, hermano. ¿Y colaboraste a caerte también? No. Decía el manto de David. No, si en realidad uno hace de las cosas de Dios un show. Mire, aquí está mi hermanito y Dios lo bendiga, como lo quiero yo. Pero él, cuando yo me ponía a predicar en el baño, él se burlaba y me decía, ¿para qué se pone a predicar en el baño? Usted vaya y allá donde le toca hablar, allí hable, que Dios le va a decir lo que diga. Y estaba chiquito. Y yo me ponía a bañarme a predicar, en el nombre de Jesús, aleluya. Y él siempre, él ya tal vez ni se acuerda, pero una vez me dijo, Gilberto, ¿y usted por qué se pone a predicar ahí cuando se está bañando? Sí, vaya a predicar allá a la calle, dice, y ahí que lo escuchen predicar y que la gente se convierta. Y él, y chiquito. Yo también estaba chiquito, bueno, me quedé chiquito también. Resulta que si no entendemos cómo se llega al threshold, si no entendemos cómo se llega al puente, lo que sigue de revelación divina no lo vamos a captar. Entonces, si nos quedamos, imagínese usted cómo está un hermano pentecostal con respecto a la revelación de cómo se edifica la iglesia. Cero si viene lejos. Todavía viene por Coahuila. No, el que ya llegó al Río Bravo, ya está en el puente.
Ya está viendo cómo, a qué horas pasa la migra. Vámonos, ¿sí o no? Imagínense cómo está la iglesia pentecostal respecto a la revelación de edificar la casa de Dios. Cero, cero. No saben. Y eso ofende. Por eso a mí no me quieren muchos. Hermano Cario se cree la mamá de Tarzán. Pero la realidad es que se quedaron en la emoción, se quedaron en lo que no es la meta de Dios. Yo no tengo miedo, yo estoy al aire y estoy vía internet, dijo aquel. Me están escuchando. Pero esa es la realidad. Si alguien no ve, entonces, bueno, que Dios perdona la ignorancia. Lo que no tolera a Dios es la necedad. Cuando uno, después de que le ha hablado a alguien la verdad y uno quiere seguir en lo terco, ahí está el peligro. Pero mientras uno es ignorante, el que ignora, ignore, dice Pablo. Dios te va a perdonar, te va a castigar porque dice que tu trabajo fue heno, madera y hojarasca. Y Él esperaba de ti oro, plata y piedras preciosas. Y eso es maravilloso porque está bajo el contexto de edificio de Dios y labranza de Dios. Bajo ese contexto está edificar oro, plata y piedras preciosas. Fíjense pues. Porque la mayoría de siervos de Dios están edificando heno, madera y hojarasca. Cuando Dios les pruebe su trabajo, nada. Pero el que haga oro, plata y piedras preciosas, Él lo va a recompensar. Ahora, si está bajo el contexto de labranza de Dios y edificio de Dios, está diciendo Dios que la labranza y un edificio no tienen ninguna relación. Implica transformación. O sea que nosotros, si nuestro mensaje produce oro, produce plata y piedras preciosas, es decir, los cambia a ustedes de vida, el trabajo va a ser aprobado. Por eso dice, mire cómo sobreedifica. Porque el que pone otra clase de material no funciona. Y está hablando de edificación, porque hay que edificar el templo. Si el mensaje del hermano Carrillo no transforma a ustedes, mi mensaje es heno, madera y hojarasca. Pero si el mensaje que yo predico cambia el ser interno de ustedes, que yo sé que sí los cambia porque ustedes ya no son los mismos, yo los conozco a todos. Después de 20 años ya no son los mismos, ya son un poquito menos carnales. Amén. ¿Se están dejando trabajar por Dios? Amén. ¿Están menguando? ¿Qué sucedió? Estoy repasando. Fíjense que yo ya prediqué todos estos mensajes, pero ahora estoy repasando porque llegamos al puente. Y ahí nos estamos deteniendo porque resulta que la visión que nos quiere dar Dios es más elevada. Y si ustedes notan, cuando dio los mandamientos en el capítulo 19, dice que una nube espesa y oscura vino y la revelación de la ley se las dio de noche. O sea que ellos no entendían lo que Dios les estaba dando. Eso significa, recibir la ley de noche bajo una nube espesa, significa que la gente no entiende para qué le dio Dios los mandamientos al pueblo. Ni ellos mismos entendieron para qué se los dio. Gracias a Dios que nosotros sí ya entendimos. Porque la ley se la dieron al pueblo de Israel para que captaran las tres funciones, que entendieran quién es Dios, que entendieran quiénes eran ellos y que se dejaran capturar. Esas eran las tres funciones de la ley. Entonces, resulta que cuando llegamos al punto de los dones espirituales y entender, bendito sea Dios, que sí marca un crecimiento. El que llega a ser Pentecostés, y avanzó salió de la esclavitud, atravesó el Mar Rojo, entró al desierto, gloria a Dios, avanzó. Pero el siguiente paso, después de ser pentecostal uno, es que Dios lo expone a uno. Y el pueblo resulta con hambre. Pero ya no quieren maná, quieren carne.
Entonces viene Dios y dice, qué bueno. Fíjese que el siguiente paso, después de llegar a la cúspide de ser pentecostal, es entender que es un pentecostal carnal hasta pasado mañana. Pero ¿qué pentecostal va a descubrir que llegó al punto de entender que él es un carnal si se siente espiritual? Porque la gente cuando habla lenguas se siente espiritual, la gente cuando sana a un enfermo se siente espiritual, la gente cuando echa fuera demonios se siente espiritual, y el Señor dice, tú eres carnal, mira lo que quiero demostrarte, tienes hambre y ¿qué quieres? Carne, y ahí está, pues hártatela. ¿Por qué los hermanos pentecostales después de llegar a la cúspide caen en pecado? Casi todos. Casi todos. Se confían, creen que ya hay, y el Señor les demuestra que nada de eso hace algo por ellos internamente. Nada. Y no podemos mencionar nombres porque dice que el que está en pie, mire que no caiga. Amén. Entonces, después de los dones, Dios nos demuestra lo que nosotros somos. Paso siguiente, ustedes se dan cuenta, llegamos al capítulo 16, y en el capítulo 16 de Éxodo, ¿qué sucede, hermanos? Llega el maná, empieza a caer maná del cielo. Honestamente hablando, por favor pongan atención, yo espero que Dios les abra su entendimiento, porque entenderá el entendido. ¿Entenderá el entendido? Inmediatamente después que uno llega a la cúspide de disfrutar todo lo que es sobrenatural, porque todo lo del Espíritu es sobrenatural, pero quiero que lo entienda a la luz de la Biblia. Lo sobrenatural lo puedes experimentar cualquier persona, aún alguien que se acaba de convertir puede hablar en lenguas. No se necesita ningún crecimiento espiritual para hablar lenguas. No se necesita ningún crecimiento espiritual para echar fuera demonios. No se necesita ningún crecimiento espiritual para sanar enfermos. ¿Sabe para qué sí se necesita crecimiento espiritual? Para madurar, para ser un cristiano maduro, un cristiano que está creciendo en Cristo, que está siendo transformado en su alma y que está viniendo a ser sólido. Ahora, noten pues que a ningún hermano que se queda en ninguna de las estaciones anteriores al capítulo 16, lo ha visitado Dios con maná. A uno le empieza a revelar Dios su palabra, que es el maná, el pan celestial, hasta después de entender lo que uno es, hasta el capítulo 15. Entonces Dios empieza a tratar contigo y te va a revelar su palabra. Antes de eso tú no conoces, aunque me digas lo que me digas, no sabías nada de lo que el hermano Carrillo está hablando. Ahora Dios está tratando contigo en una manera diferente. Si prestas tu oído, si eres humilde, porque para esto se requiere humildad, porque le van a botar el circo y le van a botar todas las estructuras que tiene si quiere verdaderamente lo que sigue. Yo no quiero renunciar a todo lo que ya pasé porque esa es mi experiencia. Y aunque sea amarga, y aunque sea dura, nadie puede seguir más allá si se olvida de todo esto. Si alguien se olvida de dónde vino y al llegar a Estados Unidos Dios lo bendice grandemente, va a perder. Porque uno debe saber de dónde lo sacó Dios a uno. A mí me sacó de comer tortilla con rábano y sal. Oh, qué rica era, la sentía rica, pero eso era lo único que podía comer. Y ya le pedí perdón a Dios porque muchas veces me la comí robada. Hubieron algunas veces que me atravesé los campos de rábanos y me robé los rábanos, y al llegar a la casa calentaba tortillas y con rábano y sal, y le decía, Señor, perdóname, pero estoy comiendo robado, pero está rico. ¿Cuántos estamos entendiendo? Estoy tratando de que tú captes lo que es tu viaje espiritual, corporativo, porque vienes con todo el pueblo.
Aquí no vienes individualmente. En este viaje que te estoy relatando, vienes corporativamente. Ahí venimos todos juntos. Ahí venimos todos cantando. Amén. Entonces, después que el Señor te da maná, o sea que te empieza a revelar su palabra, eso es maravilloso. Porque en el capítulo 17, te da agua, pero te da el agua que sale de la roca herida. En el capítulo 17 dice que le peguen a la roca. Y Moisés le pega a la roca y sale agua, dice, para que beban todos. Entonces te dan un aspecto del Espíritu Santo que es interno, beber. Y ahí tenemos que explicar mucho, pero no tengo mucho tiempo. Casi la mayoría de los cristianos que llega al capítulo 15 a experimentar las fuentes y las palmeras, la mayoría de ellos hace énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, del Pentecostés. O sea que si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las iglesias pentecostales predican el gran poder del Espíritu Santo. Y ese aspecto es externo. El Espíritu Santo como poder sobre nosotros no nos va a ayudar en nada a cambiar de vida. Nos va a hacer buenos predicadores. Nos va a hacer gigantes espirituales, pero enanos internamente. Y vamos a ser los Sansones que podemos llevar las puertas de la ciudad, pero cualquier Dalila nos vence. Débiles por dentro. Amén. Entonces, tenemos que entender que el beber del Espíritu, y ustedes se van a dar cuenta, no se ha hecho énfasis en esa enseñanza. Todos hacen énfasis en pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que el poder sobre nosotros es solo para ser testigos, para hablar de las maravillas de Dios, para hablar de lo que Él puede hacer. Pero cuando Cristo resucitó, Él no derramó primeramente su Espíritu sobre los discípulos, Él entró primero en sus discípulos. Dice que estaban todos reunidos por miedo a los judíos en un cuarto, y Él atravesó las paredes, y en la noche de la resurrección Él se sopló en sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y eso no lo predica la iglesia pentecostal, no lo entiende. Primero tenemos que explicar lo que es tener el Espíritu dentro de nosotros para que seamos campeones espirituales. Porque internamente el Espíritu en nosotros sí nos va a transformar y sí nos va a hacer campeones. Entonces hay que predicar los dos aspectos del Espíritu Santo. ¿Quién predica el Espíritu internamente? Los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los nazarenos. Por eso ellos, usted va a ver que ellos no tienen tanto ruido en sus iglesias, pero son personas más cristianas sólidas que los pentecostales. Los pentecostales solo bulla, como dice, candela y derrotados todos. Usted va a ver que 6 meses están adentro de la iglesia y 6 afuera. Un presbiteriano no. Un bautista no. ¿Por qué? Porque a él le han enseñado el Espíritu dentro de él. Y casi ni le ponen atención. Por eso les he dicho que lo más lindo es ser un bautista pentecostal. Si tú eres bautista pentecostal, wow, mis respetos para ti. Está balanceado. Pero si solo estás de un lado, es como un ave con un ala. ¿Qué hace uno con un ala nada más, hermano? Solo da vueltas. Solo da vueltas, ¿no? Pero con 2 alas podemos volar. Importantísimo ver que en el capítulo 17 se nos da a beber del Espíritu, que es beber el agua de la roca herida. Y qué tremendo que ahí mismo en el capítulo 17 está la pelea
de Josué contra Amalek, el Espíritu Santo contra la carne. ¿Qué le parece? Que en el capítulo 17 usted aprende a pelear por el Espíritu las batallas contra la carne. Y eso lo manda al capítulo 18. ¿Y qué dijimos que había en el capítulo 18? El milenio, el reino. Y ahí se termina una sección, porque de los versículos 19 y 20, entrega de la ley. Fíjense pues, por favor pongan atención a lo que el hermano Carrillo está enseñando. De acuerdo a nuestra experiencia cristiana, después que empezamos a aprender a pelear las batallas entre la carne y el espíritu, lo siguiente es que Dios nos dice que podemos reinar. Nos revela el reino. Y allí podemos tener un cuadro completo de nuestra salvación colectiva para reinar con Cristo, porque el capítulo 19 y el 20 nos trae a la intimidad para hablar con nosotros. Porque en el 19 y 20 da la ley. Hasta entonces puedes entrar a la intimidad con Él. Antes de eso, conocías a Dios, pero solo como tu victoria, como tu poder, como tu proveedor, como el pueblo nunca había estado con Dios hablando con Él, nunca. Imagínate cómo es posible que uno puede tener todas las experiencias hasta el capítulo 18 y nunca haber estado en comunión con Dios. No lo ha experimentado, que le platique cara a cara. ¿Cuántos quieren que Dios les hable cara a cara? Yo quiero crecer en Cristo, hermano. Yo no me quiero quedar enano, yo no me quiero quedar postrado en el desierto, si dice la Biblia que de los más de ellos no se agradó Dios y que se quedaron postrados en el desierto. ¿Tú te quieres quedar postrado en el desierto, hermano? Es porque tú quieres. Dios te está invitando a que veas que hay que llegar hasta el puente. Hay que llegar hasta el puente, hermano. Por eso es de que allí en el capítulo 19 hasta el 23, tú te das cuenta que Él te da todo. Te da la ley, platica contigo, te trae a comunión por una razón. Que en el capítulo 24 te va a empezar a revelar cómo se edifica la casa de Dios. Si tú quieres aprender cómo se edifica la iglesia, ven al siguiente mensaje, porque hasta el siguiente mensaje vamos a empezar a estudiar los detalles, porque hasta en el capítulo 25 le empieza a declarar qué clases de materiales se requieren para construir el tabernáculo, de qué manera lo quiere construir, cómo va a ser, que por qué la medida de esta tabla, de esta medida, que por todo eso tiene significado espiritual. Pero mi carga hoy era traerte hasta el puente, pero sabiendo cómo te traje al puente. Yo te dije que llegamos al puente y ni siquiera te diste cuenta. Pero ahora te expliqué cómo llegamos al puente. Pero ya te había traído, porque yo te dije, ahora llegamos al puente. Y entonces te va a pasar las de aquel borrachito, que ese señor siempre se emborrachaba. Y de repente él aparecía en otro lugar y no sabía cómo. Y cuando lo entrevistaban ya dice, pero si yo me emborraché en Amatitlán, dice, y aparecí en Escuintla. Sí, se lo llevaba el de la carretita, ¿ah, tú? Se lo llevaba el de la carretita, ¿ah? Ya los niños están esperando su turno. ¿Alguna pregunta respecto a lo que prediqué del capítulo 1 al 24 de Éxodo? Porque esos 24 capítulos les prediqué hoy. Y ni sintieron, se fue rápido el tiempo para 24 capítulos. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Respecto a nuestro viaje corporativo. Porque todavía no empezamos a hablar de comer y beber juntos con Él. Porque hasta ahorita en el 24 es que Él dice que subieron y comieron y bebieron. Quiero que se den cuenta, porque casi todos estamos llenos de conceptos religiosos en nuestra vida cristiana. Y Dios está más interesado en comer y beber con nosotros. Sí. Una pregunta nada más. La palabra, la predicación es el maná de Dios, es lo que usted nos ha enseñado, ¿verdad?
Sí, Ok, cuando hay personas que van a la iglesia pero realmente nunca han salido de Egipto, aunque ellos están donde está cayendo el maná, no lo aprecian porque no han llegado al nivel que se debe de sí, llegar. sí, no, Hasta no. que no se llega a ese nivel es que comienzas a apreciar y a disfrutar. Exacto, o sea, regularmente, como vienen con nosotros como pueblo, y todos tenemos que ir experimentando. Supongamos, alguien que viene con nosotros, pero no ha salido de Egipto. El que no ha salido de Egipto para mí, todavía no está convertido. Entonces él viene aquí con nosotros, pero nosotros ya vamos por el maná. Entonces el maná no le aprovecha. Porque él para llegar hasta donde vayamos nosotros, o hasta donde vamos nosotros, él tendría ya que haber experimentado todo y entonces él va a entender la experiencia de lo que estamos hablando. Yo por lo menos ya pasé el capítulo 15. Ya ando por ahí por el 16, 17, pero yo quiero avanzar. ¿Verdad? Porque cada uno sabe en qué estatura está con Dios. Usted sabe en qué estatura está con Dios. Usted sabe en qué capítulo va, ¿verdad? Porque algunos dirán, yo ya llegué al 40. Cada uno de nosotros sabe por qué capítulo va. Y si pusieron atención, sabe por qué capítulo va. Pero regularmente, el que no ha crecido espiritualmente, oye mensajes y mensajes y no le aprovechan porque no tiene el crecimiento. O sea, es como el que le estén dando al niño que no tiene dientes un pedazo de steak. Lo va a chupar. Lo va a chupar, pero no se lo va a poder comer. Va a estar ahí, porque yo he visto a niñitos chiquitos, les dan el pedazo de carne asada y están chupándola y chupándola y chupándola. Pero el que tiene dientes, hermano, agarra una tortilla, le echa guacamole, limón y sal y vámonos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por las nuevas misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esta palabra que sustenta. Gracias por esta palabra que llena, Señor. Te pedimos que por favor nos ayudes para seguir avanzando hasta llegar al capítulo 40 de Éxodo y entender la realidad de lo que es tu morada en la tierra. Señor Jesús, confesamos que te amamos. Señor Jesús, muchas gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Confesamos que te amamos, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Oh, gracias, poderoso Salvador. Gracias, poderoso Salvador. Amén. Los niños parece que tienen su